En este episodio de Escuela para Padres estaremos hablando del estándar de dominio del lenguaje y de ahí tenemos que trabajar con unas destrezas que son bien importantes. Estas destrezas, aunque yo las doy en octavo grado, se trabajan desde primero hasta grado 12 con una dificultad distinta de acuerdo al grado. En primer lugar, el estudiante debe reconocer la categoría de las palabras, los nombres, si son propios, comunes, abstracto, concreto, y así se da con los adjetivos, se da con los determinantes, y también tiene que conocer otras partes de la oración como son los pronombres, que son bien importantes. Así que usted, cuando usted necesite ayuda, usted en internet hay un montón de gente que da clases. Usted lo que tiene que ver que sea correcto, y si no, pues los diferentes departamentos de educación alrededor del mundo tienen unos estándares, unas destrezas, y hasta pueden dar material para que usted lo entienda, ¿verdad? A través de la búsqueda en el asunto cibernético. Tiene que conocer la diferencia entre una oración y una frase. Eso es súper importante a la hora de escribir. Muchos estudiantes comienzan a escribir solo con frases y no completan las oraciones que tienen un sentido completo. Y eso lo que impide es una buena comunicación. Tiene que entender la estructura de la oración, que es la simple. No tiene que entender mucho, tiene que solo entender la simple, sujeto y predicado. Esa es la más importante de todas, porque esa es la que te enseña a escribir correctamente y a redactar correctamente. Hay que identificar el verbo y sus complementos. Esta es la parte que crea mucha dificultad en los muchachos. El verbo es la parte más importante de la oración. Sin verbo no hay oración. Por lo tanto, es bien importante que usted desarrolle en su muchacho ese sentido de identificar el verbo en una oración. Entonces también tiene que conocer lo que es una oración coordinada y una subordinada. A veces hay oraciones largas, pero con dos proposiciones o más, o sea, dos pensamientos o más. Si esos pensamientos son independientes, es una oración coordinada. Si los pensamientos dependen uno del otro, eso es una oración subordinada. Claro, lo estoy dando rapidito, pero eso requiere algunas clases, pero es por si acaso necesitas saber un poco más de eso. Tiene que utilizar los verbos y reconocer los modos. Los verbos están en tres modos: subjuntivo, indicativo e imperativo. Esos tres modos por lo menos son bien importantes que usted los reconozca. El más fácil de reconocer es el imperativo, porque el imperativo es un mandato, y ya el subjuntivo y el indicativo se da desde un punto de vista de la realidad, y el subjuntivo es una posibilidad. Eso también usted lo puede ver si usted compra un libro de texto de español o busca. Usted va a ver todos los modos del indicativo, del subjuntivo y del imperativo. Tiene que saber utilizar voz activa y voz pasiva. Entonces tienes que conocer las formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio, participio. En infinitivo, los verbos que terminan en ar, er, ir; en gerundio, ando, endo; y los participios en ado, ido. También está so, yo y to. Entonces tiene que conocer los elementos de acentuar las palabras. Eso es bien importante. Eso se aprende leyendo. Muchas veces se aprende la regla está bien, pero se aprende más leyendo que aprendiendo reglas. Hay que conocer las expresiones que se utilizan en tu cultura y utilizarlas adecuadamente, y reconocer el sentido figurado de las palabras. Cuando las palabras significan literalmente lo que significan y cuando se utilizan de manera irónica o de manera sarcástica, pues eso ya es sentido, ya ahí estamos acercándonos, o irónica, nos estamos acercando al sentido figurado, ¿verdad? de la palabra. Eso hay que reconocerlo. Hay que aumentar el léxico, y el léxico se hace con esto. Usted tiene que utilizar un diccionario todo el tiempo. Yo tengo un diccionario siempre a mi mano en mi salón de clase y en mi casa. Y también tienes que usar el lenguaje, y eso es lo más importante de todo esto. ¿De qué te vale aprender lenguaje? ¿De qué te vale aprender reglas si no lo sabes utilizar de forma creativa? El propósito de conocer el lenguaje es utilizarlo de una forma creativa, adecuada, amena, y que puedas simplemente comunicar a otros lo que tú piensas, de manera que tengamos un mundo mucho mejor. Así que hasta la próxima en Escuela para Padres.